Buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana que el Señor nos da de poder congregarnos, de poder estar en este lugar, agradecido por todo lo que Dios hizo en la semana y qué mejor que comenzar esta semana aquí en la casa de nuestro Señor. No se olvide que ya esta semana, a contar del día jueves, hay un poquito de cambio en algunos protocolos. Todavía el día de mañana posiblemente ya se va a saber realmente lo verdadero, porque hoy en día siempre pasa que se anuncian cosas, pero después en el diario oficial es lo que realmente vale, no lo que se diga a través de la televisión. Diario oficial. Estoy esperando la publicación de ese diario en el día de mañana para ver el tema de los aforos y todo, cómo va a quedar, el uso de la mascarilla y lo demás. Así que no se dé, como les digo, esté atento. El día miércoles vamos a estar también anunciando un poquito más por lo que el gobierno está pidiendo, exigiendo, el hecho de que también estemos aquí en la iglesia y que podamos en las partes al aire libre andar sin mascarilla, pero acuérdense que tiene que también puede andar sin mascarilla al aire libre, pero tiene que estar a 1 metro de la otra persona. Entonces es un tema de responsabilidad también porque somos observados, gente que pasa por atrás, por adelante, ve la iglesia, así que trate de usted ser cuidadoso también con no pasar a llevar algunas normas dentro de lo que se establece. ¿Ya? Y tampoco si hay gente que dice, no, yo no me voy a sacar la mascarilla, bien, no hay problema si quiere andar con mascarilla, si, por si acaso, es solamente una mención. Así que atento a toda la información, a los aforos, a las distancias que todavía se han ido cada día achicando más. Eh, en esta nueva que viene parece que ya no va a haber distanciamiento. 2 personas por metro cuadrado es lo que le van a exigir a la iglesia. Eso quiere decir que vamos a estar a 50 centímetros el uno del otro. Así que eso va a quedar, no sé, vamos a ver todavía, así que esté atento a esa información que le estoy dando. Pero realmente venimos, ¿a qué venimos a la casa? ¿A escuchar protocolos y esas cosas a la casa de Dios? No, venimos a escuchar su palabra, amén. Y hoy día me apagaron el reloj allá atrás, así que no sé a qué hora voy a terminar, por si acaso. Así que si me paso, como siempre, tienen que hablar con el que me paga el reloj allá atrás. Ya. No, es que es el de verdad, yo me rijo por ese, no por el que tienen ustedes, así que es el que manda. ¿Ya? Quiero invitarle a abrir su Biblia en 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, por favor, ahí en sus Biblias. Pueden abrir sus Biblias. 2 Corintios capítulo 2. ¿Cuántos de ustedes la semana se enojaron o estuvieron enojados? ¿Alguien estuvo enojado en la semana? Uno, dos, tres, cuatro. Oye, casi todos se enojaron, pues. Ahora, más cerradito. ¿Quién se enojó con la señora en esta semana? Ya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, casi lo mismo en realidad. O eran los mismos que estaban levantando la mano. Bueno, vamos a estar hablando en este día domingo, tanto hoy día en la mañana como en la noche. Si usted quiere escuchar la otra parte en la noche, a la noche vamos a estar hablando de migromancia. Para los que les gusta un poco ese mundo, vamos a estar hablando de qué nos dice la Biblia en cuanto al tema de la migromancia, comunicarse con muertos, porque tiene que ver con lo que vamos a estar hablando hoy día en esta mañana. Porque vamos a estar hablando hoy día acerca del enemigo, acerca de las batallas que tenemos en la vida. ¿Y por qué les preguntaba si quién se enojó? Porque bíblicamente, al mirar la escritura, lo que da más cabida al mundo demoníaco en la vida de las personas es el enojo, es increíblemente. La gente, la gran mayoría piensa que el mundo demoníaco está controlado más que nada por cosas ocultas, por andar haciendo saumerio, por andar haciendo esas cosas, siendo de que bíblicamente nos muestra la escritura que cuando abrimos una puerta para que Satanás trabaje en la vida del creyente y del mundo entero, es por lo regular muchas veces producto de lo que está sucediendo en nuestro corazón. Así que quiero compartir en esta mañana acerca de esto y en la noche vamos a estar hablando acerca de todo lo que significa ese mundo también medio extraño, cosas que suceden. Y yo sé que muchos de ustedes, quizás algunos dicen, no, yo no creo en ese mundo, y es porque usted no ha vivido experiencias de ese tipo. Entonces tendemos a pensar que porque no he vivido la experiencia, ese mundo no existe. Yo he escuchado mucha gente decir, yo creo en Dios, pero no creo en Satanás. Satanás no existe, es mentira.
Y ahí el problema es que cómo creyó en Dios, no a través de la palabra, pero la palabra también habla de Satanás. No es que es metafórico, no es metafórico. Vamos a estar hablando un poco de eso tanto en la mañana como en la noche para que usted pueda estar presente. Ahí dice en el libro de Segunda de Corintios, por favor, y le invito a que usted lea conmigo en esta mañana para después estar orando, porque en este tiempo estamos viviendo tiempos de guerra. ¿Se escuchan de guerra? ¿Hay guerra a los lados? ¿Sí? ¿Hay guerra por el aceite? ¿Sí? ¿También? Bueno, el mayor productor de aceite de girasol, si no lo sabían ustedes, es Rusia. Por eso tenemos un problema del aceite tan alto, porque el mayor productor nos está mandando para afuera. Así que esa es la razón, porque guerras van a afectarnos de una u otra manera. Pero el otro día en un sermón decía, si nosotros los creyentes o las personas podemos participar en la guerra, y algunos decían, sí, yo sí, porque hay que obedecer al Estado, porque yo quiero defender a mi familia, y un montón de cosas. Pero yo les decía, ¿qué nos dice la Escritura en cuanto a eso? Porque cuando el Señor Jesucristo vino, que es le estábamos cantando, príncipe, no, Dios no avaló más ninguna guerra. Entonces, cuando la gente dice, no, si la guerra, si hay que defender al país, Dios lo permite, no hay, y yo les digo sinceramente, no hay ninguna demostración bíblica de que en el Nuevo Testamento Dios permite que haya guerra, porque las guerras no vienen de Él. Las guerras, dicen bien claro el libro de Santiago, dice que las guerras vienen desde el corazón de los hombres. ¿Y por qué? ¿Ha escuchado ahí Santiago lo que dice? Que vienen los pleitos y las guerras por los deseos, de envidia, de codicia de los hombres. Así que, y en el Antiguo Testamento, sí, en el Antiguo Testamento sí se permitía por algunas razones que no vamos a tocar eso, pero yo le voy a decir que todo eso cambió cuando vino el príncipe de paz. Antes no estaba explícitamente el príncipe de paz como promesa, entonces Dios permitió la guerra inclusive y atacar inclusive a algunos pueblos por orden de él. Pero después de eso, el Señor nos llamó a poner la otra mejilla. ¿Se dio cuenta, no? Que cambia. En el Antiguo Testamento, usted vaya y pelee y defienda a Dios. Cuando Cristo vino, dijo, amad a vuestros enemigos y poned la otra mejilla. Y se acabaron las guerras. ¿Por qué? Porque también hay que entender, y lo que vamos a leer, ahí en el libro de Segunda de Corintios hago esa mención, porque sabemos quién es el gran artífice también de las guerras y de los pleitos. Leamos todos juntos Segunda de Corintios, capítulo 10, que diga capítulo 2, disculpen, capítulo 2, versículo 10. Leamos 10 y 11, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Vemos justamente el apóstol Pablo diciendo, así como Cristo perdona, yo también he perdonado. Y la razón por qué hay que perdonar, por eso le decía yo, le pregunté por el enojo, decía, la razón por qué hay que perdonar, para que Satanás no gane. Entonces ha pensado, cada vez que usted se enoja, Satanás está tomando posesión, está ganando ventaja. Y no solamente dice eso el versículo, pues algo que también mucha gente a veces comete el error, dice el texto, dice ahí textual, pues no ignoremos sus maquinaciones, no ignoramos sus maquinaciones. Ignorar es falta de conocimiento, justamente en el griego, y está diciendo no ignoremos, o sea, adquiere conocimiento de todo lo que hace Satanás. Y hay gente que no quiere escuchar de Satanás, hay gente que piensa que no, ni siquiera lo nombran. No, el maligno, el malulo, el innombrable. Y Jesús lo llamó Satanás. No hay problema porque también usted en su identidad en Cristo Jesús, usted tiene autoridad, mi hermano. Pero no se deja amedrentar por las grandes mentiras de Satanás y vamos a estar hablando de que el enojo, si usted llegó hoy día inclusive enojado,
Si usted en la mañana antes de venirse a la iglesia se enojó, peleó con sus hijos, con su señora, que no se quería levantar, que su señora le dijo no sé qué ponerme, tiene un closet de 4 metros de largo, y usted dijo, siempre lo mismo, y Satanás, creando el conflicto, creando la pelea, le ganaron el estacionamiento que usted siempre se ocupa, le ocuparon su silla. Eso genera enojo, molestia. Satanás gana ventaja, pero no ignorar sus maquinaciones. Hay cosas que son muy interesantes de Satanás y también, ojo, que es un mundo peligroso, aunque peligroso, controlable para los hijos de Dios. Es un mundo donde también en algunas iglesias quieren jugar con esto. No es un juego el mundo demoníaco. No es un mundo. Yo una vez estuve en una iglesia donde estaban enseñando de que uno tenía que confrontar a los demonios y decirles que se presentaran, que dijeran su nombre, que quiénes son, mirando un poco los principios en la Biblia de algunas situaciones o cosas que sucedieron en los tiempos antiguos, pero en realidad la Biblia no está llamando justamente a los cristianos a andar atando, desatando, sacando, implorando, llamando. No fuimos eso. Inclusive hay unos personajes en la Biblia, si usted lee un poco más, hay unos personajes en la Biblia que andaban haciendo exorcismos. Lea ese pasaje después si tiene la oportunidad. Andaban haciendo exorcismos ambulantes, dice. O sea, cobraban, tenían una empresa de exorcizar. Está en la Biblia lo que estoy diciendo. Y le funcionaba porque donde se invoca el nombre del Señor Jesucristo, Él se impone sobre el mundo de las tinieblas. Así que dice, cualquier persona sí, cualquier persona podría, solamente con nombrar a Jesucristo, porque los demonios al escuchar a Cristo tiemblan. Pero llega un momento donde hay ciertos tipos de demonios y los demonios tienen jerarquía y dice, ahí estoy parafraseando lo que dice el texto, que le dijeron al demonio que se presentara a los demonios, porque a veces pueden ser muchos o hasta 100, 200, incluso más en una sola persona. Y estaban sacando demonios de una persona y ahí vemos justamente que los demonios los miraron y le dije, ¿quiénes son ustedes? Y dice, ¿quiénes son ustedes? Y le dijeron, a Pablo yo conozco, a los apóstoles, a Cristo conozco, a ustedes no los conozco. Y dice que el espíritu inmundo, los espíritus inmundos, los zamarrearon y los desnudaron y los mandaron cuspiando. No es un mundo para jugar, así que vamos a estar hablando de eso. La próxima vez que usted despierte en la noche a las 3 de la mañana, despierte en la noche, mire el reloj y si son las 3 de la mañana, algún día le explicaré por qué. Vamos a orar. ¿O le explico al tiro? No, después. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias Padre te damos en esta mañana. Gracias Dios por la palabra que va a ser exhortada en esta hora aquí, Dios. Que seas tú a través de tu santa palabra la que nos demuestre que nosotros tenemos posesión en Cristo Jesús. Que nos muestre también las artimañas de Satanás, cómo también trabaja en el mundo de hoy y realmente, como dice el texto, no ignorar sus maquinaciones. Así que gracias Padre, yo sé que cada vez que tocamos estas situaciones o tocamos estos puntos en las congregaciones, en institutos y donde se hable, sabemos que Satanás no está contento, él no quiere que sepamos sus artimañas y a veces va a oponerse, va a poner pensamientos en nuestra mente, nos va a distraer, va a hacer cualquier cosa para que uno no se entere. Así que yo sé Dios que también tú tienes poder sobre ese mundo. Así que danos justamente la paz, la tranquilidad y que el Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones. A veces pensamos venir a la iglesia por ciertos temas, por ciertas ayudas, pero sabemos que la palabra de Dios es viva y a veces nos enseña y nos explica con frases, con textos, realmente lo que tú quieres para nosotros, que así sea también en esta mañana, más allá del tema. Gracias, mi Señor, por este tiempo, por cada uno, por las visitas que nos están acompañando también, quizás por primera vez en nuestra iglesia, que sea de bendición para ellos y saber también que pueden ser protegidos, bendecidos por el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, bendice este tiempo en el nombre de nuestro Señor. Amén.
Así que ignorar al diablo, ignorar sus artimañas, ciertamente no es lo que Dios quería, porque vemos ahí en el versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues, dice, pues no ignoréis, es un mandato del apóstol Pablo diciendo, no ignoren justamente cómo Satanás trabaja. Entonces, cuando uno logra entender o logramos comprender que no hay que ignorar, entonces también para los pastores significa que tenemos que enseñar a la congregación a no ignorar sus maquinaciones. Pero es un mundo desconocido, es un mundo que no toda la gente logra ver, quizás como lo muestran las películas. No sé, cuando yo estaba chico y se terminaba el canal a la última hora y uno se quedaba dormido y de repente uno despertaba y estaba puros puntitos blanco, negro ahí, y uno se asustaba, uno pensaba en qué momento sale la niña chica de la tele, ¿se acuerda, no? ¿Le pasó a usted o no? Yo estoy hablando de los que vieron esa película, los jóvenes hoy día ya con eso, ni se asustan con eso, pero los de nuestra generación, ¿sí o no? Oh, anda a apagar la tele antes que aparezca, antes que se ponga, estamos asustados. Y aparte que había que apagar la tele con el alicate, ¿se acuerdan también eso? Sí, es también parte de mi familia. Pero yo les digo, esas son las cosas que la mayoría, Hollywood y un montón de comentarios, cuentos, a nosotros nos han hablado acerca de la Llorona, acerca del perro que arrastraba las cadenas, acerca de esas cosas y pensamos que ese es el mundo satánico, siendo que el mundo satánico es un mundo más sutil. Por eso, si usted se da cuenta en el texto, que vamos a ver más textos, pero parte diciendo en el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Y por qué yo he perdonado? Si hay rencor en mi vida, si hay rencor en mi vida, si tengo rencor contra alguien, entonces ¿qué va a suceder? Doy espacio justamente a que Satanás trabaje en mi vida. Y ahí Satanás, por si acaso, no está apareciéndose con cacho, con cola y con todo eso, sino que solamente está actuando en el corazón de las personas, en la mente, más bien dicho, de los creyentes. Por eso dice Efesios 6 que nos pongamos la armadura para resistir, para apagar los dardos del maligno. Colosenses, por favor, capítulo 1. Por eso en Cristo sí tenemos la mejor ventaja y la tremenda ventaja. Si usted está en Cristo, sabemos que la Biblia nos dice que usted es una nueva criatura. Pero el hecho de ser una nueva criatura también te da la posibilidad de poder frenar y resistir las acechanzas del maligno, pararlo o tener control sobre las situaciones. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, el cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón. A través de Jesucristo justamente nosotros fuimos liberados o traspasados del mundo de la potestad de las tinieblas. ¿Cuál era el mundo de la potestad de las tinieblas? ¿Quién es el que manda la potestad de las tinieblas? Satanás. ¿Y quién estaba en el mundo de la potestad de las tinieblas? Yo. Y cuando alguien me habló de Jesucristo y recibí a Cristo como mi Salvador, pasé del mundo de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo. Amén. Por eso ya no somos de ese mundo, aunque Satanás quiere arrastrarnos a ese mundo. Por eso también el mundo de las tinieblas se refiere al mundo, porque el que controla el mundo hoy en día es Satanás. Y a veces la gente, pastor, por qué estamos como estamos? Por Satanás. Ay, no es por el nuevo presidente. No, es por Satanás. No es por la guerra, es por Satanás. Si Satanás es el príncipe justamente de este mundo. Mire por favor en el libro de Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, versículo 17. Si no alcanzo a terminar hoy día, sigo a la noche por si acaso, porque es un tema extenso, pero traté no sé si lea todos los versículos para poder finalizar. Hechos 26, versículo 17.
Dice así la palabra de nuestro Señor. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Aquí estamos hablando de cuando Pablo va camino a Damasco, ¿se acuerda? Pablo va camino a Damasco, se le aparece el Señor y Pablo a la final, Señor, ¿y qué quieres que hacer conmigo? Esa es la respuesta cuando Dios le dice, Jesús le dice, porque se le aparece Jesucristo, y Jesús le dice en el versículo 17 a Pablo, dice, para que abras, dice, librándote de tu pueblo, de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. ¿A dónde? Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. A través de Jesucristo pasamos justamente del mundo de la potestad de las tinieblas a la potestad de Dios. Ya usted no es del mundo de las tinieblas, pero puede ser convencido de que sí es del mundo de las tinieblas. Y el gran trabajo es de Satanás con todas sus secuaces para que usted no se convenza en su mente de que usted ya no es de ese mundo. Por eso usted va a encontrar tantos versículos diciéndote, ya no eres de la tiniebla, eres luz, ya no eres del príncipe del aire, eres del reino de Dios. Y un montón de versículos que te están posesionando. Y ese es un tema de posicionamiento en tu fe. Si tú crees en Cristo Jesús, Dios te está posicionando y sacando de ese mundo. Pero a veces nos cuesta entender que a través de un enojo podemos volver allá. No al mundo, no perdiendo nuestra salvación, me estoy refiriendo en la mente. Efesios capítulo 4. O Efesios 2 primero, vamos a Efesios 2 primero. ¿Puedo cambiar otra vez? Efesios 5. Vamos a Efesios 5 mejor. Es que para cerrar la idea con los dos textos que leía recién, Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo, ¿qué dice? Erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Si usted se da cuenta, en el pasaje que vimos en el libro estamos viendo en Efesios, dice, éramos tinieblas, estábamos en el mundo de las tinieblas, estábamos bajo el poder de Satanás según Hechos 26, 17, pero a través de escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, creímos en Él, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces, nuestra posición, que le quede claro, si usted cree en Cristo como su Salvador, si usted le recibió en su corazón, lo invitó a ser su Dios, usted dejó el mundo de las tinieblas y pasó al mundo de luz, pasó al mundo de Cristo. Pero si ya somos cristianos, y algunos cristianos cometen ese error diciendo, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, soy cristiano, así que Satanás no me puede hacer nada. Esa es una gran mentira, porque sí Él puede trabajar en nuestra mente. ¿Por qué el Señor nos demanda poner una armadura? ¿Para qué poner una armadura si Satanás no nos puede hacer nada? No, entonces hay una mala aplicación justamente de nuestra posesión, que estamos posesionados en Cristo, amén, y el Señor nos dijo que en realidad de que debemos preocuparnos no de la destrucción del cuerpo, sino la destrucción del alma y del espíritu. Por eso no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Quiénes son los gobernadores de las tinieblas? Demonios. Demonios. ¿Y por qué a veces nosotros batallamos tanto con la carne? Porque a través de la carne justamente entramos al mundo de las tinieblas. Ahí en el libro de Efesios 2, versículo 1.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. O sea, estábamos ¿en qué mundo? De las tinieblas. ¿Quién controla el mundo de las tinieblas? En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de ¿qué cosa? Que es el príncipe de Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu con minúscula que ahora opera en los hijos de, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos, de ahí venimos, ahí estábamos, hasta que un día conocimos a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. A través de Cristo soy salvo, pero a través de Cristo dejé la potestad de las tinieblas para pasar al reino de Dios o ser de la herencia de Dios. Así que tenemos y corremos con ventaja como hijos de Dios, sí, una ventaja y la mejor ventaja, que ya no estamos en el mundo de las tinieblas, estamos en el mundo de Dios y producto de eso nosotros vamos a heredar justamente los reinos, el cielo, la tierra con el Señor, vamos a reinar con Él y vamos a vivir eternamente. Pero acuérdense que en el cielo también, dependiendo de su comportamiento en la tierra, es también cuál va a ser su posición celestial. Porque Dios es justo. Entonces un hermano o una persona que se ha dedicado toda su vida a la obra del Señor va a estar en el cielo con un Dios justo a igualdad de condición, me refiero estando reinando con el ladrón que se arrepintió en la cruz. En salvación es la misma, pero en posicionamiento celestial no es la misma. Por algo también la Biblia habla de los apóstoles, que son contados en una posición muy diferente a la de nosotros, porque ellos obviamente entregaron su vida. Los mártires, los que mueren por Jesucristo, también tienen una posición muy diferente, versus la gente que muere como cristiana siendo abuelito de edad. No es lo mismo, porque el Señor justamente quiere bendecir también a aquellos que le han bendecido, pero ahí es donde entra Satanás. Porque si también nuestra posición allá en el cielo va a ser conforme a cómo nosotros nos apartemos del mundo, Satanás ¿qué quiere? Ganar ventaja y quiere que nosotros volvamos al mundo para perder crédito todo lo que podríamos hacer para Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4. ¿Se ha preguntado a veces, no le ha pasado a usted personas que, que ha costado, o sea, hasta el día de hoy cuesta que se puedan convertir o hablarle de Cristo? ¿Conoce gente así? Que reniegan y no quieren saber por más que tú le has hablado. ¿No se ha preguntado por qué? Nosotros a veces tendemos a decir, ah, es que es duro, burro. Pero no se olvide que ¿quién trajo a ti fe? Por gracia soy por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es Dios produce fe en nosotros. Pero aparte tú tienes que creer que esa es tu parte. La fe viene de Dios, pero depende de ti si realmente pones la fe sobre Cristo. Pero es un don. También el arrepentimiento. El arrepentimiento también
dice que el Señor permitió justamente que nos arrepintiéramos, aunque Él también deja que nosotros, la opción la dio. Él es un don el arrepentimiento, pero tú decides si la quieres aplicar o no aplicar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no sabe, a lo mejor usted nunca o a veces puede suceder que hay personas que no se convierten porque hay un mundo demoníaco detrás de esa persona. Y nosotros pensamos que estamos lidiando con la mente solamente del hombre. Y no es así, porque mire lo que dice la Escritura. Yo le voy a leer lo que dice la Escritura. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales, ¿qué dice? El Dios, ¿quién es el Dios de este siglo? ¿Qué dice? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen. No todos, pero le digo algo, hay personas que no pueden recibir a Jesucristo porque hay un mundo satánico o de Satanás sobre la vida de esa persona que al final está impidiendo de que la persona pueda realmente comprender que en Jesucristo está obviamente la salvación. Por eso también es necesario, por eso si usted se da cuenta, pescando esto, ¿por qué fue enviado el Espíritu Santo? Porque nosotros humanamente no vamos a convencer a nadie ni vamos a poder luchar a este nivel con estas potestades. ¿Me está entendiendo? Y el único que tiene la capacidad de luchar con estas potestades y convencer al hombre de que necesita a Jesucristo como su Salvador es Dios mismo en su espíritu. O más bien dicho, llamado el Espíritu Santo. Nosotros somos portadores de la verdad. Llevamos la verdad. Iluminamos, alumbramos, pero es el Espíritu Santo. Y esa lucha está en algunas personas. Doy gracias, y no sé si usted igual, pero doy gracias que creo que no estaba tan endemoniado cuando me hablaron de Cristo. Porque pude escuchar el Evangelio. Pero hay gente que dice en la Escritura también que tienen llegada a tener cauterizada, quemada la conciencia. Y gran parte de esto, el gran culpable, es los pensamientos que Satanás pone en la vida de las personas e inclusive en la vida de los creyentes. Segunda de Timoteo, por favor. No sé si está, el otro día una hermana me escribió, no sé si está aquí, no quiero ni mirar, no la voy a buscar para no apuntarla con mi vista. Pero me escribió una hermana el otro día, disculpe por lo que cuento, pero es porque ayuda. Me dice, pastor, por favor, usted, mire, me pasó esto en la noche. Despertamos en la noche, a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Y escuchamos cosas, algo por ahí era, no me acuerdo, que era, ay, sintió algo que la aprisionaba en el pecho. Pastor, ¿qué debo hacer? Ahí yo le mandé información, le mandé unas oraciones especiales, especiales entre comillas, todas las oraciones son especiales, pero especiales en el sentido de la oración, cuando uno trabaja con el mundo de Satanás, o sea, contrarresta el mundo de Satanás, las oraciones son válidas, pero la oración tiene que ir respaldada de principios bíblicos, de un versículo real. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, Cristo lo primero que dijo, escrito está. No dijo, no, en el nombre de Jesucristo ándate. O le tiró un garabato, como algunos dicen, hay que empapelarlo en garabato. ¿Ha escuchado eso o no? Las creencias de la gente, ¿cierto? No, tienes que insultarlo. No, inclusive todo lo contrario, más lo insulta, más contento está él. Y ahí le di unas cosas, cómo uno tiene que bendecir el hogar. Cada vez que usted llegue a un hogar, tiene que pedir la bendición sobre ese hogar.
Usted no sabe quién vivió en ese hogar, usted no sabe qué se hizo en esa tierra, usted no sabe quién está enterrado en esa tierra y las cosas que habían detrás. Siempre y cuando llegue a un hogar, bendígalo. Por más que le digan la constructora, le digo, tome, su casa nueva. No, su casa no está nueva, está ocupada ya y está por el mundo de las tinieblas, porque es parte del mundo. Pero por eso uno, eh, ahora no llame a la señora que hace limpieza en la radio por si acaso, que hace limpieza, amarre y todas esas cosas, ¿cierto? Hasta impotencia sexual ahora también le agregaron al currículo. El otro día estaba leyendo eso. Yo decía, si usted tiene problemas de... ¿Alguien ha leído eso? ¿Escuchado en la radio? Amarres de amores, desamarres, magia blanca, magia negra. Si tiene problemas de potencia sexual, dije, ya alargaron el currículo los medios. Increíble. Lo cuento como anécdota. Pero ojo, el mundo, a propósito, no hay magia blanca, no hay magia negra. Está claro. A la noche voy a hablar de eso. Segunda de Timoteo 2, les dije, ¿cierto? Sabemos quién es el Dios de este siglo ya. Y Él no quiere que la gente vea la luz, decía el versículo. No quiere que Satanás no quiere que tú leas la Biblia. Por eso siempre te quedas dormido en la noche cuando quieres leer tu Biblia. Cuando tú estás orando, no falta que en tu mente se va para otro lado, te desconcentras. Satanás no quiere que ores. ¿Quieres venir a la iglesia? Te van a llegar visitas el día domingo. Y al principio uno dice, pero pastores, que son visitas. Sí, son visitas enviadas por Satanás. Y cuando uno le enseña esto a la gente nueva o algunos dicen, no será medio fanático. No, no es fanatismo, es verdad. Hasta que usted se posesiona y dice, no, mira, el Señor nos demanda que tenemos que ir. Llega una visita, espérennos aquí, nosotros vamos a la iglesia. Pero ¿y cómo lo va a dejar solo? Entonces venga el sábado. O si no, vamos a la iglesia. Y ahí está. Y algunos dicen sí, otros dicen no, otros dicen no vengo más. Menos batalla va a venir a la iglesia. Pero en serio te estoy contando, son cosas tan prácticas pero que son verdad. Segunda de Timoteo 2, versículo 25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda, ¿qué dice? Le hablaba yo hace un momento, el arrepentimiento es un don, un regalo de Dios. Les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo de ¿quién? Del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, haciendo un resumen, si algunos están tomando nota, estamos hablando al principio de dos poderes. Sería el punto número 1. Dos poderes. El poder de Dios y el poder de Satanás. En el poder de Dios actúa justamente la luz, la verdad, su palabra. En el mundo de Satanás actúa el mundo, los placeres del mundo, las cosas del mundo y totalmente contraponerse contra Dios. Y es por eso que hay una batalla. Si tengo dos poderes, el poder de Dios y el poder de Satanás, constantemente en la historia, ¿qué ha sucedido? Batalla. La primera batalla donde se realizó el primer conflicto espiritual, ¿dónde fue? Es un prédica antigua. En el cielo. La primera batalla fue en el cielo, donde Satanás se quiso ser como Dios y se enalteció y dice se quiso sentar en el trono de Dios. Ezequiel. Producto de que perdió esa batalla Satanás, ¿a dónde se fue? A la tierra, y fue lanzado a la tierra. Cuando fue lanzado a la tierra, ¿a dónde se fue? Al huerto. Y ahora, como no podía enfrentar una batalla con Dios, porque ya la había perdido y no iba a ganar nunca más, podía enfrentar una batalla y salir vencedor
con su creación. ¿Y cómo fue la segunda batalla de Satanás? Ya no con Dios, sino con la creación. ¿Ganó o perdió? Ganó al hombre. Para poder salir de ese conflicto y de esa guerra perdida, tuvo que entrar nuevamente el único que puede ganar las batallas, Cristo. Con la promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, con la muerte del Señor Jesucristo. Y aquel que cree en el Señor Jesucristo, entonces es un hijo de Dios. Y por ser un hijo del Rey, entonces corremos con las ventajas del Rey y por eso tomamos posesión del mundo de las tinieblas. Pero aún así Satanás quiere engañarnos en nuestra mente y plantando porque sabe que su creación lucha en su naturaleza, por eso lo dijo, era y por naturaleza hijos de ira. Entonces Satanás quiere tomarnos de nuestra antigua naturaleza y hacernos caer nuevamente. En Efesios capítulo 6, versículo 10. Veamos la segunda cosa. Al principio, número 1, dos poderes. Segunda cosa, la batalla que se lucha. Versículo 10 de Efesios 6 al 12, y le invito a usted a leer en esta mañana, a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, la Biblia está diciendo que tenemos que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios porque va a haber batalla. Si usted piensa que por el hecho de ser un hijo de Dios ya no hay batalla, entonces está leyendo otro evangelio. Por eso, hablar del mundo de Satanás y sus maquinaciones es importante porque es una batalla que usted está librando a diario, a diario. Y a veces pensamos que por el hecho de ser cristiano ya esa parte se olvidó, ya no estamos en guerra. No, mi hermano, estamos constantemente en guerra y la palabra de Dios lo enseña y habla justamente que vamos a estar en tribulaciones constantemente y gran parte del problema de las tribulaciones que la Biblia menciona son en base a la fe que tenemos. No a las decisiones terrenales, a la fe. Porque justamente es a través de la palabra de Dios donde nosotros podemos frenar al mundo de Satanás. Versículo 13. Mire lo que sigue aquí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y eso es algo, ese es uno de las primeras enseñanzas que se tienden a olvidar dentro del cristianismo, porque no es una parte de la armadura. ¿Qué dice? ¿Y qué pasa si me falta una parte? No voy con la 100% de la protección en mi vida. Pero hay algunos que les gusta ponerse el casco nomás, no el calzado, algunos el cinto y no ponerse el calzado. Mire lo que dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con qué. Está hablando de lo que es la armadura de un cristiano. La verdad, la Biblia. Y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, y aquí recalcó, con mayor razón, tomad el escudo de la fe con que podáis, ¿qué dice?
Te hago una pregunta. ¿Estás siendo, cómo verbalizamos eso? Dardeado, no sé si será así. Estoy pensando cómo se dice tirar hartos dardos. ¿Alguna profe castellano aquí? No, pero de dardo, de dardo. Asaeteado de flecha. Dardeado. Las profes allá, pues de veras las profes, ¿cómo entonces? No, si ellos son, estoy hablando en serio. Dardear. Dardeado. Si me lo lanza. Sí. Dardeado, sí. Ado. ¡Ay, mi hermana! Las preguntas me asustan a mí. ¿Qué cree usted? ¿No tiene idea qué hace ahí? Nada, está bien, le vamos a responder a la tía. Ya. La pregunta es si Satanás, para actuar, Dios le da autoridad o él se mueve por la suya. No se olviden que Dios es soberano sobre la tierra y sobre el mundo. Nada sucede que él no permita. Entonces, que Satanás, no se olviden que Satanás es parte del plan de Dios. ¿Ya? No es que alguno dice, es que Satanás, ¿de dónde salió? Dios permitió, y ahí se habla de su voluntad permisiva. ¿Ya? O sea, Satanás actúa porque Dios lo permite. Entonces, es Dios el que da esa posibilidad. Cuando tú mueres, alguien muere, es porque Dios permita que tú mueras. Es lo mismo, no es porque tú tomaste la decisión de morir. Y alguien dice, no, pero él se quitó la vida. No, Dios permitió que se quitara la vida, porque Dios podría haber intervenido inmediatamente. Es lo mismo. Pero Satanás justamente actúa bajo la autorización de Dios y lo vemos con el libro de Job. Cuando ustedes ven ahí en el libro de Job que Satanás se presenta delante de los hijos de Dios, delante de Dios y le pregunta, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso delante de Dios? Y el Señor le dice, pero es que él no le ha pasado nada en la vida, anda súper bien, por eso él no blasfema contra ti. Que diga, Satanás le dice hablando de Job, hablando de Job, que él está todo bien, así que por eso él no se queja. Y el Señor le dice, pruébalo, pero te voy a encargar una sola cosa, y ahí le puso el límite. No le puedes tocar su vida, no lo puedes matar. Entonces, ahí hay algo. Pero sí permitió que murieran hijos porque era de Job. Entonces preguntemos, ¿y los hijos quién los mató? A veces no analizamos esas cosas, pero los hijos quién los mató? Dios, no Satanás en sí, pero Dios movió y que a Satanás movió las fuerzas de este mundo climatológica para que viniera un fuerte viento y botara un muro y aplastara a los hijos. Y lo dice por si acaso Ezequiel, dice que él controla el clima también. A veces pensamos que solo Dios controla el clima, Satanás también controla el clima. Y eso es para otro estudio por si acaso, pero Dios así como Él lo controla y Él dice que Él controla todo, pero también Satanás tiene la misma, algunas capacidades que también le dan de poder controlar el clima. ¿Ya? Ese es para otro estudio, pero espero que le haya respondido su pregunta. A todo esto, quería saber si era dardeado o no era así, y ahí llegamos. Pero somos dardeados, dijo la profeta. Dardeados, de dardo, dardeados. Entonces sí, pero yo te hago la pregunta, ¿estamos constantemente dardeados? Entonces, ¿por qué a veces el creyente piensa, no, soy cristiano y a mí no me pasa nada? Estoy bien. No, desde que conocí a Cristo mi matrimonio ahora va a andar súper bien porque está Cristo en medio de nosotros. No, está molesto. Y si Satanás está molesto, va a hacer que suene un celular, por ejemplo, porque no quiere que nos concentremos. Va, mira, justo.
Entonces, mi hermano, cuando uno puede comprender, entender por si acaso, de que estamos siendo atacados constantemente, entonces pasa y sucede que realmente nosotros sacamos nuestra armadura, la dejamos de lado, no la queremos usar porque pensamos que estamos revestidos por el Espíritu Santo y que lo estamos, ¿amén? Estamos revestidos por el Espíritu Santo, pero el Señor no habló del Espíritu Santo para controlar al mundo demoníaco. No, no fue eso. No fue el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Satanás no puede tomar posesión física como por ejemplo lo que hemos visto en el exorcista y todo eso demás. Que sí eso es real, pero en un hijo de Dios no puede. No se puede. Porque estamos justamente sellados por el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice aquí que sobre todo el yelmo de la salvación, porque los ataques de Satanás y el escudo tiene que ver con la mente del cristiano. Entonces, cuando nosotros estamos enojados, molestos, todo es aquí. Cuando hoy día se enojó con su señora para venir aquí temprano en la mañana, es que siempre te devoráis y salís tarde y se me arma una discusión. Mente. Por eso, la armadura de Dios es algo que Dios ha provisto justamente para poder pelear y salir victorioso ante las batallas. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios 10. Versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, porque acuérdese que no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero somos carne. ¿Ya? Tratamos con carne, con personas. ¿Ya? Porque aunque andamos en la carne, yo como carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son armadura. Efesios 6 está haciendo una comparación ahí. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué cosa? ¿Y dónde está el conocimiento de Dios? Y llevando cautivo, ¿qué dice? Todo pensamiento a la obediencia. ¿Dónde está la batalla del cristiano con Satanás? En la mente. Aquí. Pero la gran mayoría a veces piensa que es acá. Un ruido en la noche. Despertar a las 3 de la mañana. ¿Sí o no? El mundo y la gente del mundo exterior también tiende a pensar lo mismo. Se ponen una cintita roja, la medallita, una pitita roja, o en el tobillo. Al auto le ponen una cinta roja. Todos los que hay un auto blanco con una cinta roja. Como que le van a echar ojo al auto blanco. Ya está chocado ya. Los dos. Ay, que hay dos autos blancos chocados al lado, afuera. ¿Me entiendes? Estoy bromeando con eso, no es así, pero estoy bromeando. ¿Has visto que a veces a autos nuevos le ponen una cintita roja? ¿Para qué? Para que no le hagan ojo. Mi señora el lunes pasado se paró en el semáforo del DECA y le hicieron ojo a la correa de distribución y la cortaron. Hay, hay que exorcizar a mi señora y al Vicente igual. Lo que toman echan a perder, increíble, no sé qué será ahí, el mundo demoníaco ese. Entonces se da cuenta, mi hermano, que tenemos una lucha, es una batalla constante en nuestra vida
y las batallas tienen que ver con lo que está sucediendo en nuestra mente. Por eso Pablo decía, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Podemos salir victoriosos, derribar las fortalezas, que sobre todo es derribar esas fortalezas en nuestra mente, que son fortalezas puestas por Satanás, que son mentiras. Hay gente que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, hay creyentes que piensan que no son buenas personas para estar en la obra de Dios. Y a veces me toca lidiar con personas así, pastor, yo no soy bueno para nada, así que no, yo solamente vengo a escuchar, y hasta escucharlo a uno le da pena. Y uno le pregunta, ¿y tú eres hijo de Dios? Sí, tengo a Cristo en mi corazón. Sí, tiene a Cristo en su corazón, pero tiene a Satanás en su mente. Y tenemos que ayudar a ese tipo de personas. O si tú pasas por lo mismo, te consideras una mala mamá, también he lidiado con esas cosas también. Mujeres que son nuevas o son al principio son madres y tienen sus hijos y al principio les cuesta, no saben si lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, y aparece Satanás diciéndole, qué mal madre. Y lloran y se frustran y no quieren más, e inclusive hasta dicen, no voy a tener más hijos, porque no, yo no soy buena madre. ¿Cuál era el plan de Dios al comienzo de la creación y hasta el día de hoy? Fructificad y multiplicad. Pero si usted le hace caso a Satanás, Satanás le va a decir, no, no tenga hijos. Es increíble como en el mundo, en el trabajo lo mismo, gente insegura a la hora de trabajar, porque piensan que no tienen las capacidades, se tiran para abajo, puros dardos del maligno constantemente. Y a veces Satanás no solamente trabaja de forma directa, también Satanás manda gente a tu alrededor, quizás un padre en tu tiempo, en tu juventud. Satanás ocupó a tu padre para decirte que eres un inservible, que no valías nada, que eres poca cosa. Y así Satanás trabaja en la mente de los hombres y de cualquier persona para ti simplemente tirarte hacia abajo y no saber que tú eres, primero, cuando conociste a Cristo eres una nueva criatura y las cosas pasaron. Todas son hechas nuevas para cambiar. Y dice el Señor, lo vil del mundo, sí, lo malo, escogió Dios para avergonzar a sabios y entendidos. Mi hermano, si tú eres hijo de Dios, Dios sabe, Dios, al mirarte, Dios te tiene aquí. Pero Satanás te ha hecho convencer que Dios te tiene allá. Ámate. Es lo que Dios quiere. Ámate a ti mismo. Para que ames a tu prójimo. Y Satanás te dice, no, tú no eres tan bueno para que Dios te ame. No, tú vives en pecado. Dios no creo que te escuche tu oración y no ora. Y así sucesivamente le está justamente atacando al cristiano, mandando dardos para que nosotros no estemos en la verdad. Primera de Pedro. Léalo, le invito a leer a usted este texto, versículo 8 y 9, por favor, un versículo conocido. A la 1, a las 2 y a las 3. Ah, ¿no les di? El otro día siempre un hermano me dice, usted da cita y nunca dice todo, ya. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Ahora sí, a la 1, a las 2 y a las 3. Hermano, Dios, y te lo vuelvo a decir, Dios trajo una armadura, te dio la razón de usar la armadura. Aquí dice en el texto al final, resistid. ¿Y qué pasa si yo no me pongo la armadura o no resisto?
Porque a lo mejor, por eso te digo, el error del cristianismo, tengo a Cristo en mi corazón, ya estoy listo con Satanás. No, porque la Biblia bien clara dice, tienes a Cristo en tu corazón, pero tienes que ponerte la armadura y resistir. Y resistir es posicionarse en un lugar para no ser movido. Resistir al diablo y él va a venir a cargarte y dice ahí justamente, va a venir como león rugiente, va a rugir, no dice te va a comer, ruge solamente, dardos del maligno, porque sí, eres hijo de Dios y Dios te tiene cubierto. Pero acá es donde está el problema y esa es la resistencia de mi cabeza de poder frenar todos esos ataques. Imagina, viene algún varón aquí, viene su señora enojada, rabiando, viene con todas las ganas de enrostrarte todo, y tú la miras y le dices, quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué cree que podría pasar? El primer día no vi nada, el segundo... ¿Ha escuchado ese chiste, no? No le digo algo, ¿sabe qué? Cuando usted ocupa la palabra de Dios o responde con un versículo ante una cosa como esa, el Espíritu Santo se posesiona contigo. Entonces, haz la prueba, responde con un versículo. Ahora no le diga, sométase. No, porque ahí también los varones ocupan muy mal la palabra a veces. No, la Biblia dice que tienes que someterte, así que cállate. No, no, no. Eso no es un versículo para frenar al mundo demoníaco. Podría ser uno, bueno, viene tu señora y tú le dices, antes que me diga algo, la respuesta blanda aplaca la ira, dice el Señor. ¡Ay! Ahí se muere. ¿Lo ha usado? Ah, resulta. ¿Viste? A mí igual me resulta. Entonces, mi hermano, se da cuenta que hay dos poderes, el mundo demoníaco, el mundo de Dios, pero también hay una batalla constante en el creyente. ¿Qué sucede con eso en nuestra vida? En Juan capítulo 15, por favor. Juan 15, versículo 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cristo ya estuvo donde tú estás. Y dice el mundo, ¿quién es el príncipe del mundo? ¿Quién atacó y trató de hacer caer a Cristo? Satanás. Y Cristo dijo, a mí ya me pasó. Así que tranquilo, Él está aconsejando. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué dice? ¿El mundo cómo es hacia el cristiano? Nos aborrece constantemente. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Mi hermano, vas a tener problemas si tú eres un hijo de Dios. Quizás hay alguien en una visita y dice, ¿dónde me vine a meter? Quizás usted es nuevo y dice, me vine a meter a la iglesia porque ando en búsqueda de Dios. Y el pastor está diciendo que por venir aquí y buscar de Dios, me va a ir, pero puro problema. Sí, no te voy a mentir, es lo que dice el Evangelio. Pero ojo, esa es una parte nomás. Porque la Biblia dice que al final del día, si tú eres un hijo de Dios conforme a su palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿Y qué más sigue?
Esto es, siempre me cortan ese versículo, pero se da cuenta, esa parte no te la cuentan por lo regular, yo te la cuento. Sí vamos a tener batalla, sí vamos a tener dificultades, sí vamos a padecer, pero no te olvides que Dios está por nosotros, no contra nosotros. Capítulo 14, versículo 30. Juan 14. Versículo 30, ¿sí? Dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Se estaba refiriendo a que Cristo ya estaba a punto de su partida y iba a mandar al reemplazante. ¿Amén? ¿Quién es el reemplazante de Cristo? Bien. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene, no se está refiriendo al Espíritu Santo, por si acaso, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Por qué Dios? Cristo se va, ¿cierto? 2000 años atrás, se va. Y está diciendo, en el capítulo está diciendo, no se preocupen porque enviaré otro consolador. Porque si Cristo se iba y no venía otro consolador, ¿a merced de quién quedábamos? Por eso usted no está solo, mi hermano. Usted no está peleando solo, no está batallando solo. Lo que Satanás le ha puesto en su cabeza, lo ha tirado para abajo. Usted se considera que no es tan bueno, es muy melancólico, anda puro sufriendo, pensando que todo el mundo está en contra de usted. No, porque usted tiene que entender que usted es un vencedor en Cristo Jesús. Pero Satanás se posesiona en nuestra cabeza haciéndonos creer aquello, invalidando realmente la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo que Él no hablaría más porque viene el príncipe de este mundo. Viene Satanás y va a venir, pero tranquilo. Está el Espíritu Santo con nosotros y nos selló. Dice, no lo busque por tiempo. En 1 Juan 5:9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si recibimos el testimonio del hombre, mayor es el testimonio de Dios. Dios está sobre cualquier otra cosa. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, pero yo he vencido. ¿Le cree a Dios? Entonces por eso le digo, pero si yo sí, pastor, yo le creo a Dios, pero ¿por qué estamos batallando constantemente con esas cosas en nuestra mente? Porque es parte de la naturaleza. El problema no es batallar con esas cosas en la mente, el problema es ser vencido por esas cosas en la mente. Porque no le estoy diciendo en ningún momento en la enseñanza de que usted no va a sufrir cosas en su mente, no va a ser animado a que haga lo contrario a la Biblia. Te digo, Dios te está animando, que el mundo, Satanás te está animando a enojarte con tu señora, a enojarte con los hermanos en la iglesia. Te está animando, hazlo, vamos, pórtate mal. Y así está animando. Ese es Satanás animando al creyente. Y esa es la batalla donde tú tienes que resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero huye porque yo me paro ahí nomás. No, tengo que tener la armadura, estar bien vestido y resistir con la palabra de Dios. No se olvide, sobre todo resistir con la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, dice en primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
¿Amén o no? ¿Lo quiere leer usted? Muy buen pasaje. Primera de Juan 4:4. ¿Quién es el que está en el mundo? El diablo. ¿Habrá tribulación? ¿Habrá persecución? Pero no te olvides que el Señor está contigo. Dice en primera de Juan 4:4, todos juntos, fuertes, a la 1, a las 2 y a las 3. Hermanos, son esos pasajes, no sé si a usted, pero son esos pasajes donde uno se siente abrazado por Dios. Son esos pasajes donde Dios te dice, yo te tengo. Está seguro. Y ahí uno, si uno realmente entiende esos pasajes y lo hace parte de su vida, por eso el Señor dijo, tendréis paz, tranquilidad. Entonces se da cuenta de que sí, la batalla es constante en nuestra vida. Y Satanás, mi hermano, te digo algo, no se detendrá. Satanás no ha parado en 2000 años de traer mal sobre la creación de Dios. Y va a seguir. Tanta cosa hoy día, tantas leyes, tantos rumores de guerra, guerras en sí mismo, tantas muertes. Satanás es el que gobierna la tierra. Segunda de Timoteo, ya para cerrar. Capítulo 3. Versículo 10, por favor, que leíamos. Hasta el versículo 12 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. ¿Y qué dice? Y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Entiende por qué usted quiere venir a la iglesia el día domingo en la mañana porque quiere ser piadoso? ¿Amén o no? ¿Quiere ser una persona correcta? ¿Hacer lo correcto? ¿Qué va a pasar entonces el día domingo posiblemente? Persecución. En la semana quiere usted practicar lo que se enseñó, va a sufrir persecución. Por eso no es de extrañarse, mi hermano. Usted viene a una conferencia de matrimonio, por lo regular, a la vuelta de la conferencia vienen al tiro los ataques hacia el matrimonio. Porque no quiere que nosotros sellemos en nuestra mente la verdad escuchada. Cada vez que usted escucha un sermón, por lo regular, algo va a suceder. Y yo le digo, soy sincero, hay veces que me da hasta miedo cuando preparo sermones porque yo digo, ay, ya, voy a hablar acerca de la paciencia. Ay, una semana terrible. Y eso le pasa a los predicadores y le va a pasar a usted cada vez que escuche la palabra de Dios porque es exactamente igual, porque Satanás sigue siendo y ocupando las mismas artimañas que ha ocupado en todo el tiempo de la creación. Mire lo que dijo ahí en 2 de Timoteo, Pablo, capítulo 4, versículo 16. Ahí seguimos con la lectura. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Está hablando de hermanos en Cristo. ¿No se ha sentido desamparado por la iglesia alguna vez o por el grupo de hermanos? No se extrañe que el apóstol Pablo también le pasó lo mismo. Y dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon.
no les sea tomado en cuenta. Qué misericordia del apóstol Pablo. Pero mire lo que dice el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado, ¿qué dice? Del que anda buscando a quién. Que él lo libró de Satanás, de la boca del león. Y los hermanos estaban ahí. Y a veces nosotros esperamos tanto de los hermanos y esperamos más de los hermanos que de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, espere más de Dios que de los hermanos. Porque claro, cualquier persona te puede ayudar, darte un buen consejo, ir a verte, pero si tú no estás puesto con la armadura de Dios, todas esas visitas y todo lo que te digan no va a servir de nada. Porque Dios justamente te va a ayudar cuando tú tienes la armadura bien puesta. Y el apóstol Pablo, ¿cómo habrá estado su armadura ese día? Tiene que haber estado muy bien puesta, que inclusive dice, no les tomas en cuenta a mis hermanos que me dejaron solito. Pero una cosa sé, y a veces yo lo miro también ese pasaje, lo miro, si Pablo no hubiera experimentado la soledad de sus hermanos, posiblemente no hubiera visto la mano de Dios. Porque hay veces, Satanás también es astuto, y a veces no echémosle todo a Satanás como hace cosas malas. Satanás hace cosas buenas, pero con un fin malo. Satanás te puede dar un buen trabajo, con un buen sueldo, pero con un fin malo, de que no vengas más a la iglesia. Satanás te puede traer y conceder deseos de tu corazón. Y tú dices, oh, gracias Señor. No fue el Señor, fue Satanás. ¿Y cómo uno puede darse cuenta si es de Dios o es de Satanás? Es en el resultado. Si lo que Dios te ha dado, sea lo que sea, te está alejando de Dios, inmediatamente te vas a dar cuenta de que no fue Dios. Porque Dios no puede atentar contra su propio reino. A veces también hay cosas que Dios da, pero nosotros las terminamos pervertiendo. Y quizás alguien ahí aquí en el grupo está diciendo, ¿y cómo voy a saber? Con la palabra de Dios en nuestra mente sabemos cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta. Ahí. Último pasaje, ahora sí. ¿Me creen o no me creen? Ese es Satanás que ha puesto eso en su mente. ¿Qué te está diciendo? No le creas al predicador. Hebreos 13. Este es el último, el último. Tengo otro más, pero el otro se lo saben. Romanos 8:35, que lo sabemos de la gran mayoría, se lo sabe de memoria, ¿cierto? Pero Hebreos 13. Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer. Amén. Dios está con nosotros. Y es por eso que ahí en Romanos 8, versículo 35, Pablo hizo una pregunta. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Muerte? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Filo? ¿Espada? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Nada. Pero Satanás sí quiere hacerte entender que te puede separar del amor de Dios. ¿Entiendes? Entonces, por eso, mi hermano, ser cristiano es una cosa. El comienzo del cristianismo es teniendo a Cristo en tu corazón. Te proteges físicamente de que Satanás pueda tomar posesión de tu cuerpo. Porque acuérdense, o para los que son un poquito entendidos han sabido, sabemos que en la palabra de Dios tenemos justamente que la forma como Satanás trabaja.
en los que no son cristianos puede haber posesión demoníaca, donde un demonio o Satanás se puede meter dentro de una persona. Hay algunos ejemplos en la Biblia como el endemoniado de Gadareno, ¿se acuerda? Comúnmente eso la gran mayoría no lo ve. Muy pocas personas quizás logran ver eso en estos tiempos, por la cantidad de gente y por las herramientas que en estos siglos hay le hemos dado a Satanás, que a veces ya no se hace manifiesto como es de esas maneras, sino de otra manera. Pero sí yo he tenido la oportunidad de ver algunas, y es por eso le digo, ese mundo está. Después justamente, solamente quién puede ser posesionado. Personas no salvas, personas que no tienen a Cristo en su corazón. Un creyente no puede ser posesionado. Pero sí después tenemos justamente las acechanzas del diablo sobre los cristianos, que no es interna, sino es en nuestra mente. Y eso le llamamos opresión. Y hay una tercera que se agrega muchas veces, pero yo la meto dentro de la opresión, pero algunos otros teólogos la dejan afuera, que es la obsesión, que es otra de las artimañas de Satanás dentro del creyente, pero en la mente. Entonces sí somos oprimidos en nuestra mente, donde Satanás lanza dardos para hacernos creer cosas o simplemente alejarnos de la verdad de Dios. Pero si usted es un hijo de Dios, tiene a Cristo en su corazón, por lo menos lo más importante es que ya Satanás no puede entrar en usted. Un día me preguntó un hermano aquí en la iglesia hace un par de semanas atrás afuera, me dijo, pastor, y cuando el Señor explicó de que encontró la casa ordenada y vacía y vieron peores demonios o más de 100 demonios nuevamente a la vida de la persona. Yo le dije y le expliqué, ese ordenado y vacío o limpio era justamente cuando una persona, el Señor le sacó el demonio. Y le estaba explicando yo esa historia, que vino el Señor Jesucristo, había una persona endemoniada, el Señor le sacó el demonio. Al sacarle el demonio a esa persona, dejó la casa limpia y vacía, ordenadita, limpia, sin maldad dentro. ¿Qué tenía que haber hecho la persona? Llenarla con Cristo en su interior. Pero la persona que le sacó el demonio no hizo eso. Entonces fue los demonios que tenía esa persona y buscó demonios más poderosos y volvieron a ocupar la casa. ¿Me entiendes? Eso fue lo que sucedió en esa historia. Cuando me ha tocado a mí y el último caso que yo tuve hace ya han pasado un par de años, cuando estuve con una pequeña de 14 años, donde yo le decía, leamos la Biblia, y me dijo, ya, ok, y yo le dije, lee Romanos, estoy resumiendo la historia, lee Romanos 3:10, y me dijo, no, ese no. ¿Y por qué no? No, es que él me dice que no lo lea. Y mi lucha en ese momento cuando estaba con esta jovencita de 14 años que la habían diagnosticado con esquizofrenia. Y ese es el problema que también la psicología, aparte de la psicología, desconoce el mundo demoníaco y piensan que todo es mental. No era verdad. Y esa chica, y yo le hablé de Jesucristo, luché que ella recibiera a Cristo porque yo podría haberle dicho un montón de cosas, pero si ella no invitaba a Cristo a su corazón, Satanás o sus demonios iban a tomar siempre posesión de ella. Doy gracias a Dios que ese día no me acuerdo. Yo todavía siempre estoy tratando de acordarme quién de aquí me estaba acompañando. Yo no me acuerdo quién andaba ahí. Pero ellos estuvieron orando en la cocina con los padres de esta chica y lloraron, lloraron. Yo le dije, pidan oración nomás y protección y que Dios se enseñoree. Y ese día esa chica al final, después de todo, ya recibió a Cristo como su Salvador. Y la llevaron al psiquiatra. Oh, no sé cómo desapareció la esquizofrenia. No era Cristo en la vida de esa chica. No era esquizofrenia, era un poder demoníaco. ¿Y sabe cómo llegó el mundo demoníaco a eso? Esta chica cuando tenía alrededor de 6 años se portó mal en su casa un día en la noche
y vinieron los papás, la metieron en el baño, le cerraron la puerta y le apagaron la luz. Y ese día ella con mucho llanto en la ducha vio una sombra, que esa sombra le decía que estuviera tranquila. Así empezó. Por eso, Padre, hay que tener cuidado a veces en este mundo cómo lo hacemos y qué hacemos. No se olvide que Satanás, como les digo, gana más ventaja. En Efesios 4, versículo 30 en adelante, también está hablando del mundo, del versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar. Si usted deja que el enojo, si tiene un enojo en su casa, en su familia, por mucho tiempo, y la Biblia dice, es clara, más de 24 horas, Satanás posiblemente va a entrar a tu hogar, va a entrar a tu vida, va a entrar a tu mente. Por eso el Señor dijo, perdonaos los unos a los otros, como yo también os perdonaba a ustedes, dijo Pablo, yo también perdono para que Satanás no gane ventaja. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, te damos en esta mañana, gracias Dios por tu palabra, rogando y pidiendo, mi Señor, que estas palabras que son habladas sean retenidas en nuestra mente para presentar justamente defensa a Satanás, resistirlo en el día malo. Mi Señor, te ruego simplemente que y no sé si tú pusiste esto en mi corazón de preparar este sermón para la congregación, porque a lo mejor hay gente o hay situaciones que han sucedido que es necesario recordar nuestra posesión en Cristo Jesús. Así que ruego, Dios, en tu nombre que estés trabajando en el corazón de aquellos que a lo mejor emocionalmente se están sintiendo mal, están bajos, están tristes, están enojados. Y no se olvide de lo que ha escuchado en esta mañana, porque el mundo emocional, si no está bien dirigido por Cristo, en su confianza y esperanza, Satanás va a ocupar y tomar lugar en tu mente. La palabra de Dios dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Tú puedes orar en tu casa, puedes orar en este lugar y públicamente decir, Señor, en tu nombre me encomiendo y si hay algo en mi vida, pensamientos satánicos en mi mente, enojo, ira, renuncio a todas esas cosas, porque no quiero que Satanás tome control. Señor, pon eso en la mente de mis hermanos, para que Satanás no gane ventaja sobre tus hijos. Por eso, Dios, en esta mañana queremos simplemente decirte que tú eres el Dios de nuestra vida. Y queremos que tú, Dios, nos traigas la seguridad, la confianza de que somos buenos hijos tuyos. Luchamos contra la carne, contra el pecado, pero tenemos que entender que nos posesionamos en Cristo Jesús como hijos tuyos. Si hay alguna madre que se estaba cuestionando en su crianza, fortalécela y hazle ver, Dios, que todo también es un proceso y que tú le estás acompañando. Lo mismo con un padre, quizás lo mismo con un trabajador, con un estudiante que piense que a lo mejor no tiene la capacidad. Dios, cúbrele su mente y que lleven todo pensamiento cautivo al Señor Jesucristo, para que podamos salir victoriosos los unos con los otros, de saber de que Cristo realmente cuando murió venció al príncipe de las tinieblas. Por eso, Padre, gracias por este tiempo. Y también quisiera, si hay alguien aquí en esta mañana que no ha entregado su vida a Jesucristo, está realmente sellado, cubierto por Cristo, porque lo decía hace un momento, Satanás puede tomar posesión de un cuerpo si la persona no tiene a Cristo como su Salvador. Si no la ha aceptado como Cristo, si tú murieras hoy y no sabes a dónde vas, posiblemente Satanás pudiera justamente entrar en tu ser. Si tú no sabes que eres un hijo de Dios porque un día invitaste a Cristo en tu corazón, Satanás puede ganar ventaja sobre tu vida. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador,
quizás por esa razón estás aquí en esta mañana, para protegerte primeramente de Satanás y que pueda entrar en tu ser, lo primero, y después para poder vestirte con la armadura de un cristiano. Quisiera preguntar y me gustaría orar si hay alguien en esta mañana que diría, pastor, yo no sé si cuando me muera a dónde voy a ir. Yo quiero estar seguro que Cristo vive en mi corazón. Quiero que Él sea mi Señor y realmente no me gustaría que Satanás tomara posesión de mi vida. Por eso yo necesito a Cristo como mi Salvador. Quiero estar seguro, pastor. ¿Habrá alguien que podría decir de ahí de donde está sin llamar la atención? No es necesario. Solamente levantar tu mano para orar por ti. Me gustaría orar por ti. Habrá alguien que diría, pastor, yo necesito estar seguro de que cuando me muera voy al cielo. Puedes alzar tu mano. Gracias, jovencita, que Dios te bendiga. Gracias, dama, que Dios te bendiga. Alguien más que diría, pastor, ore por mí. Yo necesito estar seguro de que tengo a Cristo en mi corazón. Quiero estar protegido, protegida con la sangre del Cordero. Amén. Y para cerrar, mi hermano, te invito a ti a posesionarte en tu identidad y orar a Dios y darle gracias también a Dios de que eres un hijo y te rescató del mundo de las tinieblas. Y que posiblemente vas a batallar y tener luchas y peleas constantes. Y Satanás te va a lanzar y querer tirar al suelo, mirándote en menos, trayendo inseguridades. Pero no te olvides que Dios puede hacernos derribar fortalezas en nuestra mente. Vamos a orar, oremos. Señor, gracias Padre, gracias Dios Todopoderoso por lo que haces. Dios, te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en especial primero obres en la mente de estas personas que alzaron su mano pidiendo oración, que quieren estar seguros de que Cristo sea el Dios de su vida. Rogamos que así sea y, como decía, que el Espíritu Santo produzca la fe necesaria para que tomen una decisión de creer, para que después llegue ese don de Dios del arrepentimiento y por consiguiente, obviamente, lo que viene después, la vida cristiana. Y también oro por aquellos hermanos, hermanas que han podido comprender, analizar la palabra de Dios en esta mañana, sacar algo limpio en sus vidas, arrepentirse si es necesario y realmente nuevamente entrar y ponerse la armadura completa de Dios. Gracias, mi Señor. Bendice a esta congregación, a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén.